Hola a todos, soy Pepe Yuyot y voy a hacer la primera parte de un vídeo donde vamos a ver algunos de los errores que solemos cometer o que se pueden cometer a la hora de crear una base de datos en MySQL. Los 5 errores que vamos a tratar son el no crear las primary key de las tablas, el usar tipo de datos incorrecto a la hora de crear las tablas, pues bueno, el uso de campos obligatorios, el uso de los valores nulos, también la diferencia entre un char y un varchar, ¿vale? Sobre todo en las claves principales, y los errores que cometemos normalmente cuando definimos lo que son las claves ajenas, la foreign key, ¿vale? Yo voy a utilizar Workbench como cliente gráfico y vamos a empezar a ver el primer error. Mirad, imaginaros que tenemos la tabla de autor con todos estos campos, ¿vale? Yo voy a crear aquí la sentencia de creación, ¿vale? Pero uno de los errores comunes que nos ocurre algunas veces, nos pasamos por alto, es que no indicamos cuál es su clave principal. Esta tabla, si nosotros tengo creado una base de datos pruebas, si ejecutamos esta consulta, esta sentencia, perdón, la tabla se crea, la podéis ver aquí con todos sus campos y demás, la tabla de autor, pero al no indicar una clave principal, pues eso va a conllevar una serie de problemas. Por ejemplo, vamos a poder tener registros duplicados. Sabéis que una clave principal identifica de forma única cada registro de una tabla. El usar una clave principal en una tabla tiene muchas ventajas y además es necesario, ya que va a identificar de forma única cada registro, como hemos dicho, van a mejorar el rendimiento de las consultas, lo que utilizan índices para encontrar rápidamente las filas, son base para el uso de las claves ajenas, puesto que para relacionar cada tabla con otra utilizamos las claves ajenas que apuntan a las claves primarias de otras tablas. Y además eso va a garantizar la integridad referencial, ¿vale? Además de poder utilizar esas claves como autoincremental en determinadas ocasiones para generar valores secuenciales automáticos, ¿vale? Y así evitamos la duplicidad de información. Siempre es conveniente indicar una clave. ¿Cómo se la indicamos? Pues tenemos varias formas. Por ejemplo, si queremos que el código de autor es un campo único que va a identificar a cada uno de los registros de esa tabla, pues indicamos simplemente que es una primary key. Lo hacemos así. Ya para que no me den un error, voy a primero eliminar la tabla que existe, que ya existía, y ahora voy a crearla de nuevo. De esa manera ya no va a haber dos registros en la tabla exactamente iguales, ¿vale? Porque se diferencian al menos por el código de autor, que es su clave principal. Vamos a poner otro ejemplo con la tabla de libro. La tabla de libro, como veis ahí, va a tener los siguientes campos: el código de libro, el título y el año de publicación. Vamos a crearla. De la misma manera, tendríamos que indicar cuál es su clave principal. Si la creamos así, no va a haber ningún problema, pero puede haber registros duplicados. En la base de datos relacionales hay que indicar cuál es la clave principal. La podemos poner aquí, como he hecho de esta manera, o incluso podemos poner aquí primary key y entre paréntesis indicar cuál es la primary key. En este caso va a ser, por ejemplo, el código del libro, ¿vale? De esta manera, si lo ejecutamos, vamos a eliminarla y crearla de nuevo, y ya tendríamos esta tabla con una clave, con un campo que es clave principal y que va a identificar de manera única el resto de campos de la tabla. Bien, vamos a poner otro pequeño ejemplo. Vamos a suponer ahora que un libro puede tener muchos autores distintos y cada autor puede escribir distintos libros. Es decir, que vamos a tener esta relación escribe que es de muchos a muchos. Entonces tendríamos la tabla de autor, que ya lo hemos hecho anteriormente, la tabla de libro, que la teníamos creada, y ahora crearíamos, si nosotros conocemos el paso del modelo relacional a la tabla, tendríamos que crear una nueva relación llamada escribe, en este caso yo la he llamado autor-libro, cuya clave principal está formada por dos atributos, como veis ahí, el código de autor y el libro. Entonces, ¿cómo generaríamos esta tabla? Que sepamos que nosotros en MySQL, pues no podemos indicar aquí, bueno, yo ya lo he puesto directamente, sería de esta forma, porque nos daría un error, es un error común si lo hacemos, por ejemplo, escrito, algunos exámenes que hay que hacerlo de forma escrita, no podemos poner primary key aquí, ni primary key aquí. Es decir, es una única tabla formada por dos campos. Y esto, al intentar ejecutarlo, vamos a borrar esto, en MySQL, pues nos genera un error, ¿vale? Porque se están definiendo múltiples primary key y solamente en una tabla puede haber una única primary key. ¿Cómo indicamos cuando está formada por más de una? Pues lo que yo he hecho aquí anteriormente, de esta manera, ¿vale? Esta sería la forma correcta de hacerlo, ¿vale? Si nosotros tenemos que hacer algún tipo de examen o algo en el que nos pregunten esto por escrito, pues que sepamos que no lo podemos poner como lo he hecho anteriormente, ¿vale? De esta manera, sí me permite crearla perfectamente. Y este par de atributos son los que forman esa combinación de esos dos elementos, son las que forman, las que identifican de manera única cada registro de esta tabla. Vamos a pasar ahora a otro error bastante común, que es el no indicar correctamente el tipo de datos de cada elemento de la tabla, de cada atributo.
¿vale? Muy habitual que no le echemos cuenta, que lo pongamos todo como varchar y que lo dejemos así. Pero eso no es correcto. Entonces, imaginaros que tenemos aquí de nuevo la entidad libro, o sea, de nuevo la tabla libro con sus atributos, código del libro, título y año de publicación. Voy a pegar aquí cuál sería la estructura de creación de tablas. De esta tabla sería, primero la eliminamos si existe la tabla y después la crearíamos. Fíjate aquí que estamos poniendo cada uno de los campos, aquí ya sí hemos salvado la primary key, que hablamos en el primer error, pero estamos poniendo cada uno de los campos, todo lo hemos puesto de tipo alfanumérico, de tipo varchar. Es decir, esta no es la forma más correcta, aunque la tabla se cree correctamente y podamos almacenar aquí numéricos, fechas o años y demás, lo suyo es elegir un tipo de datos el más adecuado posible para cada uno de las columnas de esa tabla. Por ejemplo, el código de libro. Si nosotros lo que queremos almacenar es un valor entero o numérico, pues le pondríamos aquí el tipo de datos. ¿Vale? MySQL posee una gran cantidad de tipos de datos y tenemos que adecuar el tipo de dato a la información que nosotros queremos almacenar. Por ejemplo, si el código del libro queremos almacenar un valor entero, pues lo ponemos entero. Dentro de los enteros hay muchas variedades. Hay enteros largos, enteros cortos, que ocupan más bytes, menos bytes, etc. El título, pues por ejemplo, le ponemos un varchar que lo podríamos dejar si queréis así, pero podríamos ajustar un poco el tamaño. Que sepáis, ya hablaremos ahora un poco más para adelante, la diferencia entre varchar y char, ¿vale? Varchar son caracteres alfanuméricos. Y sabéis que solamente almacena el espacio, aunque tengamos reservado 50, imaginaros 50 caracteres, pues nosotros vamos a almacenar en memoria únicamente los caracteres que utilicemos para cada registro. Y el año de publicación, en vez de poner varchar, por ejemplo, o varchar de 4, podemos ponerlo, hay tipos especiales, como por ejemplo, podríamos poner de tipo year, ¿vale? Que almacena un año, es un año con un rango entre 1900, eso es cuestión de mirarlo en la documentación, creo que el rango va entre 1901 a 2155. Si quisiéramos un rango más amplio, pues no podríamos utilizar year, podríamos utilizar un small int, que es un rango un poquito más amplio, que incluso sin signos, un signet, ¿vale? Aquí un rango sin signo lo voy a poner aquí para que veáis cuál es el rango de esos valores. Ya es cuestión de un rango sin signo. Tiene este rango y un rango con signo, es decir, si le quito la cláusula unsigned, pues tendría este rango. Incluso podríamos ponerle una condición check para limitar ese rango, es decir, que sea desde el año 1900 al año 2020, por ejemplo. También lo podríamos controlar, ¿vale? Dependiendo de qué información queremos almacenar a la hora de optimizar la inserción, las consultas y todas las operaciones que hagamos con la base de datos, pues es mejor elegir el tipo de datos más adecuado. Bueno, pues esta tabla sería mucho más correcta que la anterior, ¿vale? Estamos utilizando tipos de datos pues más correctos. Vamos ahora a ver el tercer error, ¿vale? Que yo lo planteo aquí como el uso de valores nulos, ¿vale? Cuando nosotros queremos una tabla, deberíamos de decidir qué campos son obligatorios y qué campos no lo son, ¿vale? Es muy común no hacer, o sea, no poner la restricción de no null o de null a la hora de crear las tablas y eso puede conllevar a problemas. Por ejemplo, os lo pongo con un pequeño ejemplo. Imaginaros que queremos crear la tabla de autor, ¿vale? Como veis ahí. Autor tiene todos esos campos. El nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y he añadido un campo más que es la fecha de actualización. Aquí hemos indicado que es primary key. Es de tipo entero, este es el campo clave que ya lo hemos visto en el primer error común. Le he metido una nueva cláusula que se llama autoincremental, que es muy habitual en una clave que sea de tipo entero ponerla autoincremental porque eso hace que cada vez que insertemos un registro eso se vaya metiendo automáticamente. Es decir, si yo no relleno ese campo cuando esté introduciendo los datos, pues él me va a meter secuencialmente el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. ¿Vale? Bien, entonces es muy habitual que cuando nosotros metamos un campo de tipo entero, una clave de tipo entero que se pueda meter de tipo autoincremental. Bien, más cosas. Fijaros, aquí ya he puesto un tipo de dato más adecuado a cada columna, ¿vale? Nombre, apellido de tipo varchar, la nacionalidad también, aunque se podían poner de otro tipo, la fecha de nacimiento de tipo fecha, el sexo de tipo enumeración, que solamente o valga hombre o mujer, y una fecha de actualización. Bien, si nosotros insertamos y creamos esta tabla así, la tenía creada anteriormente, drop table if this, y ahora la creo, pues fijaros que aquí a la hora de insertar datos, si me voy a la tabla de autor, me está dando la opción, fíjate que si yo aquí, incluso si no meto nada, vamos a poner aquí
no meto nada y le doy a aplicar, me está insertando todo valores nulos, como podéis comprobar aquí. Le doy a aplicar y me lo hace correctamente. Como es autoincremental, me ha metido aquí el 1, pero todos los campos me los ha dejado vacíos. Es decir, que yo voy a poder insertar datos en el que únicamente tenga el código de autor, 1, 2, 3, 4, sin embargo, todos los registros son vacíos. Eso no es correcto. Lo normal es que nosotros decidamos cuáles son los registros importantes y que deben de tener un valor obligatorio. Y eso lo vamos a controlar nosotros con la cláusula not null. Por defecto, todos los valores que pongamos admiten que no tengan valor, es decir, admiten nulos. Para que sean obligatorios, nosotros deberíamos de poner aquí, tenemos que poner la cláusula not null, ¿vale? La restricción. Que sepáis también que la clave principal, por definición de clave principal, no puede tener valores nulos. Entonces, ¿cuáles son los campos que yo considero aquí necesarios? Pues, por ejemplo, los nombres, los apellidos, no quiero que lo dejen vacío. La nacionalidad, pues bueno, podría decirle que también sea vacío. Se puede, o lo dejamos así, o indicamos que la restricción null. Esto y no ponerlo es exactamente lo mismo, ¿vale? La fecha de nacimiento, pues también, si queremos, podemos dejarla vacía, o incluso ponerle algún valor por defecto. Bueno, eso no lo estamos hablando ahora. El sexo de numeración también podemos ponerlo vacío, o incluso podemos poner lo que hemos dicho, un valor por defecto. Out, por ejemplo, H. Y la fecha de actualización, pues también podemos ponerle un valor por defecto, como por ejemplo, out, vamos a ponerle aquí, current date, que lo que hace es coger la fecha actual. De esa manera, vamos a ejecutarlo de nuevo todo. Hemos eliminado la tabla y la hemos creado. Si intento añadir algún dato ahora mismo, pues si intento, vamos a poner así lo que he hecho antes, le voy a dar aquí, dejarlo todo vacío. A la hora de insertar los datos, pues me va a dar un error, porque me va a decir que existen campos que no admiten valores nulos, ¿vale? Entonces, el nombre hay que rellenarlo, el apellido también, y creo que poco más, porque si os fijáis, los otros campos, aunque no admiten valores nulos, o sea, aunque admiten valores nulos, pero le hemos puesto un valor por defecto. Y como veis aquí, lo ha rellenado. La fecha de hoy, el sexo, ¿vale? Únicamente admite estos valores nulos. Bueno, pues como tercer error habitual es que no controlamos, que deberíamos de controlar los campos de la tabla y decir cuáles son los obligatorios y cuáles no. Ya, como cuarto error vamos a hablar ahora de la diferencia entre el tipo de datos char y el tipo de datos varchar, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar, aunque los dos almacenan texto, pero son diferentes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en nuestra tabla actual, que va a ser libro, donde vamos a tener el código del libro, título, año de publicación, como lo tenemos aquí. Imaginaros que yo lo quiero crear de esta manera. Tengo la tabla libro, la voy a crear de nuevo. El código del libro lo he declarado como varchar de 10, que es algo habitual, que se puede poner de tipo entero, pero también de tipo alfanumérico, ¿vale? Para que la clave sea un conjunto de caracteres. El título, un varchar. Aquí ya le he indicado la restricción anterior, que no admita que sea obligatorio, valores nulos, y el año de publicación que sea de tipo año. Y tenemos la primary key. Por ahora está todo bien. La única diferencia es que es correcto nosotros que pongamos aquí que esta clave, que este campo sea de tipo varchar. Pues bueno, hay una diferencia entre el tipo char y el tipo varchar. Nosotros vamos a usar el char cuando nosotros vamos a conocer la longitud de ese campo, ¿vale? Y la longitud siempre va a ser fija. Por ejemplo, un DNI, sabemos que su longitud es 9 caracteres, o yo que sé, un código que esté formado siempre por 3 caracteres. Es decir, usamos char cuando siempre sabemos la longitud. Y varchar lo vamos a utilizar cuando esa longitud no lo sabemos y es variable, va a variar, ¿vale? A nivel de eficiencia, si lo vamos a usar en una primary key, es mejor usar el tipo char, ¿vale? Entonces, en este caso, al ser un código de libro, imaginaros que es un código formado por 10 caracteres, como sabemos que siempre ese código está formado por 10 caracteres, pues a nivel de eficiencia, ¿vale? Para la base de datos, pues lo declaramos como char, porque ocupa un espacio constante en la base de datos, lo que puede mejorar el rendimiento de búsquedas y ordenamiento. Bueno, vamos a pasar al siguiente error y el último de este vídeo, en el que vamos a comentar algunos de los errores que cometemos a la hora de elaborar las claves ajenas a la foreign key. Mira, supongamos que en nuestra base de datos, las dos tablas que tenemos son de autor y libro. Que cada autor puede escribir varios libros y un libro solamente es escrito por un autor, ¿vale? Tenemos una relación de 1 a n, cuya transformación al modelo relacional nos generaría la tabla de autor, que ya la tenemos aquí, ¿vale? Con todos los campos anteriores he creado la clave principal, como veis aquí, de un entero autoincremental. Después le he puesto los tipos de datos correctos. Y después tenemos que crear una tabla de libro y dentro de la tabla de libro vamos a añadir cuál es el autor que ha escrito ese libro. Es decir, esta de aquí es lo que nosotros llamamos una clave ajena.
¿Cómo lo implementaríamos nosotros en una tabla? Mira, voy a pegar aquí el script de creación, ¿vale? Crearíamos la tabla de autor, ya la tenemos creada, refrescamos y la vemos aquí, y después creamos la tabla de libro. Mira, para indicar que un campo es clave ajena de otro, tendríamos que declarar aquí el campo también, código de autor, y tendríamos que indicarle que ese código de autor hace referencia a la tabla autor, código de autor. Si nosotros ejecutamos esto, el primer fallo más común que solemos tener a la hora de crearlo, es que estamos indicando distintos tipos de datos para esa clave ajena. Si os fijáis aquí, el código de autor lo hemos declarado como tipo entero autoincremental. Es un número y que se va a ir poniendo de forma automática, se va a incrementar de forma automática. Pero sin embargo, aquí en el libro hemos declarado el código de autor, como un varchar. Es decir, que el tipo de datos que hemos elegido en uno y otro son diferentes. Entonces no podemos establecer esa integridad referencial. La idea es que los autores que nosotros metamos aquí sean uno de los valores que están metidos previamente. Como esto es un varchar, nos va a dar opción a meter datos alfanuméricos, lo cual es incorrecto. Para que esto funcione deberíamos indicarle el mismo tipo de datos que hemos definido nosotros en la clave principal de la otra tabla. Para solucionarlo podremos poner aquí directamente que es de tipo entero, y otro error común que bastante se comete es decirle que sea autoincremental. ¿Vale? Es decir, como este de tipo entero autoincremental, pues yo se lo voy a poner aquí. Si hacemos nosotros esto de nuevo y lo ejecutamos, pues fijaros que sigue teniendo un error, ¿vale? Es un error que se comete bastantes veces. ¿Por qué? Porque fijaros, nosotros aquí no podemos poner este autoincremental, ¿vale? Ya hemos puesto este, pero aquí lo que está haciendo es que cada vez que nosotros metemos un código de autor en la tabla de libros, la idea del autoincremental es que se vayan metiendo números automáticamente, uno tras otro. Y eso no es correcto, ya que los autores que yo vaya a meter aquí tienen que ser uno de los autores que ya existen previamente en esta tabla. No tiene sentido meterle autoincremental para que se vayan metiendo automáticamente. Y además sin control, sino el siguiente. Yo tengo que buscar uno de los autores que existan aquí para meterlo. El error que me está dando realmente es porque se han definido dos claves autoincrementales y en una tabla no se pueden definir más de una. Entonces, bueno, pues si yo a esta clave de aquí le quito el autoincremental y lo trato de ejecutar, o sea, en este caso sí me lo va a permitir, pero tampoco es correcto. Normalmente el autoincremental va siempre en la clave principal. Si se lo metemos a la clave ajena, como hemos hecho aquí, no vamos a controlar cuál es el código de autor, o sea, se me lo va a meter de forma automática, incremental. No es un error, pero a la hora de insertar los datos podemos tener problemas, ¿vale? De integridad referencial. Que inserte un registro que no exista previamente. Entonces, en las claves ajenas, esto lo evitamos, ¿vale? Y lo dejamos como lo hemos puesto anteriormente. Es decir, resumiendo, dos de los principales fallos que tenemos es definir una clave ajena que sea de un tipo de datos diferente que la clave principal a la que apunta y otro, meter el tema del autoincremental. Hay que meterlo. ¿Vale? Así estaría correcto. Bien, vamos a suponer ahora que tenemos una relación de muchos a muchos. Es decir, que lo mismo que hicimos al principio, que un autor puede escribir varios libros y que cada libro es escrito por varios autores. En este caso vamos a tener una tercera tabla llamada autor-libro, ¿vale? O escribe, como queramos llamarla, en la que va a tener la clave de autor, la clave de libro y ambas va a formar la clave principal. Y además cada una de ellas van a ser claves foráneas de sus respectivas tablas. ¿Cómo la definimos? Pues mira, vamos a poner aquí la solución. Es decir, tenemos nuestra tabla de autor, vamos a eliminar cada una de las tablas anteriores. Creamos la tabla de autor como hemos hecho anteriormente, aquí también lo he puesto autoincremental por ser un número entero, la clave de libro, tabla de libro con su valor autoincremental y ahora la tabla de autor-libro, ¿vale? Tenemos que definir los tres atributos, ¿vale? Perdón, los tres campos de esta tabla, pero tenemos que tener en cuenta que como son clave ajenas, como podéis ver aquí en el diagrama, pues el código de libro va a apuntar al código de libro de aquí. Como lo hemos declarado de tipo entero, pues lo ponemos de tipo entero. No le ponemos, como hemos dicho, autoincremental, porque no queremos que tenemos que llevar un control de qué valores vamos a meter aquí, que tienen que ser uno de los de esta tabla. Y lo mismo con autor. Como es entero, lo ponemos de tipo entero. No le ponemos el autoincremental. Y después el campo adicional, que es comentario. ¿Qué nos falta por definir aquí? Pues definir la primary key. Ponemos aquí la clave primaria. Y después tenemos que definir cada una de las claves ajenas. El código de libro que apunta a libro y el código de autor que apunta a autor. ¿Vale? Y lo tendríamos de esta manera. Aquí se le puede poner una constraint, que no lo he hecho por no liar un poco más. Incluso las condiciones de integridad referencial, que si cuando se actualice el comportamiento y cuando se elimine qué comportamiento tiene. Pero eso lo dejamos para otro vídeo. ¿Vale? Y tendríamos definido ya autor. Y ya tendríamos todas las tablas enlazadas. Es sumamente importante que todas las tablas en una base de datos relacional estén conectadas por sus claves ajenas, que estén relacionadas unas con otras. ¿Vale? Eso va a evitar problemas de redundancia de información y que
todo lo que tengamos metido en nuestra base de datos pues sea consistente, los datos que tengamos sean consistentes y no dé pie a errores. Vamos a poner a otro ejemplo en el que una de las entidades en el diagrama de entidad-relación sea una entidad débil de identificación. Sabemos que a la hora de transformarlo es una relación de 1 a mucho y quedaría de esta forma. Aquí de nuevo vamos a crear las tablas MySQL y vamos a ver que tenemos que indicar cuál es la foreign key. ¿Vale? Yo voy a pegar aquí en el documento. Una sería la tabla de edificio, donde tendremos el ID de edificio como clave principal. ¿Vale? Lo hemos puesto, en este caso lo he puesto de tipo char3 por hacerlo un poco diferente, 3 caracteres fijos, el nombre de edificio que es de tipo texto, ¿vale? No admite valores nulos, la ubicación y después la información, info, como admite gran cantidad de información, pues la vamos a poner de tipo text, que es otro tipo de datos de alfanumérico, que admite grandes valores de datos. Después tenemos la tabla aula, tenemos el ID de edificio, la clave principal está formada por ID de edificio y por número. Si os fijáis hemos puesto el mismo tipo de datos que hemos incluido en la tabla principal, el chat de 3. Imaginaros, tenemos el edificio AAA con las aulas 1, 2 y 3. También tenemos el edificio B con las aulas 1, 2 y 3. El edificio C con las aulas 1 y 2, etc. Es decir, que los números los vamos a poder repetir para cada edificio. Bien, entonces indicamos que esta es la primary key y que el ID de edificio hace referencia a este de aquí. ¿Vale? Uno de los fallos que solemos cometer es poner el número de forma autoincremental. Si pusiéramos esto de forma autoincremental, no es lo suyo, aunque no de error, porque nosotros estamos diciendo que el número se va a repetir, es una relación débil de identificación, es decir, es una tabla en la que el número para cada edificio va a poderse repetir. No se puede repetir este par, pero el número sí se puede repetir, entonces no tiene mucho sentido que ese número se vaya metiendo automáticamente. ¿Vale? Bien, pues entonces creamos las dos tablas y perfecto. Como un ejemplo adicional, pues vamos a ver que hemos añadido una nueva entidad llamada reserva que está relacionada con aula, de tal manera que un aula va a poder tener distintas reservas en distintas fechas. ¿Cómo hacemos esta transformación cuando pasamos al modelo relacional? Pues bien, la clave de aula se propagaría a la tabla de reserva como clave ajena. ¿Vale? También formaría esta, junto con fecha, pues formaría la clave principal. Si os fijáis, la clave de reserva entonces estaría formada por esos tres atributos. La clave de aula más la fecha. ¿Vale? Y después el campo observación. Además hay que tener en cuenta aquí a la hora de transformarlo, sobre todo en el modelo relacional, que solemos cometer errores, puesto que existe una única clave ajena. Es decir, cuando nosotros metamos reserva tenemos que meter una de las aulas. Y al decir una de las aulas estamos indicando aquí la clave del aula que identifica de manera única cada aula. Entonces es una única clave ajena. Es decir, el par edificio número tienen que apuntar hacia aula. Y un error muy común a la hora de pasar al modelo relacional es que el edificio apuntemos a este edificio de aquí y que el número apuntemos a este número de aquí, lo cual no es correcto. ¿Vale? Este par tiene que ser uno de los pares que tenemos aquí en la tabla aula. ¿Vale? Si no estamos metiendo, no estamos guardando la integridad referencial. Vamos, si no hacemos eso, nos va a dar opción de meter un edificio que no esté en esta tabla, pero que sí esté en esta. Y un número que no se corresponda con el edificio. ¿Vale? Bueno, pues a la hora de pasar la tabla nos ocurre lo mismo. Imaginaros que tenemos nosotros aquí, bueno, tenemos aquí la tabla de edificio que hemos hecho anteriormente y la tabla de aula. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla de reserva. Tenemos que poner exactamente los mismos tipos de datos, tanto de edificio como números, ya que vamos a tener que crear su clave ajena. Y después vamos a añadir la fecha. Entonces, lo que tenemos que poner aquí es su clave principal, que estaría formado por esos tres atributos. Tiene que ser el campo único. Esas combinaciones de esos tres elementos no se van a poder repetir. Y después vamos a indicar las claves ajenas. Como hemos dicho, sobre todo si lo hacemos de forma escrita, cometemos errores. ¿Vale? A la hora de probarlo aquí en Workbench sí nos daríamos cuenta del error que estamos cometiendo, pero no podemos generar dos claves ajenas. Es decir, no podemos poner que el ID de edificio apunte a la tabla de edificio, ni tampoco que apunte a la tabla de aula. Yo lo he puesto aquí de aula, pero si ponemos también aquí de la tabla de edificio, estaría incorrecto. Y qué número no podemos decir que apunte a la tabla aquí de número. Es decir, si hacemos esto, estamos permitiendo de alguna manera que pongamos edificios que no tengan relación con el número. Por ejemplo, si tengo el aula A y el número 1 y no existe para el edificio B el número 1, pues entonces aquí estamos dando la opción de que metamos el aula A con el número 2, ¿vale? Lo cual no existe en esta tabla. Es decir, tiene que ir en función del par que tengamos aquí metido, no de forma independiente. Entonces, esto está mal. Tendríamos que decirle que el ID de edificio, número, este par, que es una única, sea uno de los que están en esta tabla. Es decir, tendríamos que poner esto de esta manera. Entonces sí tendríamos correcta nuestra clave ajena. ¿Vale? Si lo ejecutamos, vamos a borrar estos tres. Bueno, lo ejecutamos completamente todo. ¿Vale? No se genera ningún error y a la hora de meterlo podemos hacer una prueba.
Vamos a añadir un edificio a mano para comprobar esto del tema de la integridad referencial y vamos a meter aquí, como es de 3 letras, el edificio AAA, que le vamos a llamar edificio 1, y el edificio BBB, que va a ser el edificio 2. Vamos a añadir la información y ya lo tenemos insertado. Vámonos ahora para meter lo que son las aulas. Las aulas tenemos que meterle un edificio que exista. Fijaros que si yo aquí le meto un edificio que no exista, pues me da un error, ¿vale? Me infringe el tema de la clave ajena. Por lo tanto, tenemos que meter un edificio que exista. Vamos a meterle el edificio A para el 1, el edificio A, esto para el 2, ¿vale? Vamos a dejarlo así y lo hemos metido correctamente. Vamos a meter uno más. Vamos a meter el edificio B para el 1. Como tiene un valor por defecto, lo está incrementando. Bien, vamos a hacer ahora una reserva de aula. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la tabla de reservas, aquí tendríamos que indicar un edificio. Imaginaros que yo pongo el edificio BBB y el número vamos a ponerle el número 2. Entonces le vamos a dar a aplicar y aquí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho correctamente. Fijaros que este par, el edificio B y el número 2, bueno, tengo que poner una fecha. 1, 2020, menos, vamos a aplicar y me genera un error. Eso es porque este par no coincide con ninguno de los registros de la tabla de aula. Fijaros que aquí el B con el número 2 no existe. Si nosotros hubiéramos puesto aquí las dos foreign key de manera independiente, pues sí lo permitiría, porque estaremos metiendo un edificio que es válido y un número que es válido, pero tiene que ir ese par de conjuntos, ese edificio con número tiene que ser uno de estas tablas y este pues no corresponde, ¿vale? Pues esa es la idea de que nosotros metamos el tema de la foreign key correctamente y es uno de los errores que hacemos, sobre todo cuando hacemos el examen y tenemos que escribir la creación de las tablas a mano, ¿vale? Ahora sí sería correcto. Y nada, esto es todo con estos 5 ejemplos de errores que solemos cometer, pero evidentemente tenemos muchos más, ¿vale? Ya en otro futuro vídeo pues lo iré recogiendo, los que se me vayan ocurriendo. Un saludo y espero que os sirva cara al examen. Venga, nos vemos, chao.